vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Nuestra charla hoy es ni más ni menos que con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, uno de los hombres más temidos en esta cuarta transformación. ¿Qué tal, Santiago Nieto? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Marta? Un saludo a ti, a tu auditorio, y qué bueno que pudimos finalmente tener este encuentro. Ya lo creo. Y vaya día, bombazo, ahora sí, que con la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Cómo lo ves? Así de entrada. A ver, primero creo que sí es un hecho inédito por muchas cuestiones, hay que plantearlo así. Primero se trata de un gobernador en funciones, y segundo se trata de un procedimiento que ya pasó por la Cámara de Diputados. La sección instructora y el Pleno determinaron eliminar la protección constitucional, la inmunidad constitucional que tenía el fuero, que tenía el gobernador Cabeza de Vaca. Y después tenemos un tema muy importante, incluso de discusión constitucional. La Corte desecha una controversia constitucional del Estado de Tamaulipas. Al haber desechamiento, digamos, no suspende el procedimiento, y lo que hace la Fiscalía es solicitar la orden de aprehensión. Nosotros lo que hicimos fue generar el acuerdo de congelamiento de cuentas, pensando en que en algún momento esto va a llegar a un juez especializado en materia civil o al propio juez de control en materia penal para un procedimiento de extinción de dominio o para un decomiso en el proceso penal, que tendría como finalidad regresar el dinero porque el delito, digamos, que se está persiguiendo, aparte de lavado de dinero y delincuencia organizada, es precisamente enriquecimiento ilícito, y la idea sería pues, devolver o poder extinguir el dominio de estos bienes. Pero sí estamos en presencia de un caso pues, realmente paradigmático, de acuerdo con nuestro propio diseño constitucional y pues, nuestra propia realidad, ¿no?, política. ¿No se está violentando de algún modo y se está enfrentando con la Suprema Corte tanto tú como el propio fiscal y el juez? Yo diría que no, y quisiera dar mis razones. Primero, se trata de un desechamiento. Digamos, el ministro González Alcántara, que yo respeto mucho, desecha, y sí en el desechamiento, pero el desechamiento pues, no tiene los efectos de una sentencia de fondo. Como es una sentencia de fondo, pues marcaría la línea respecto a lo que se tiene que hacer. Tampoco es obligatoria, pues no es una jurisprudencia, o sea, digamos, un desechamiento no es una jurisprudencia, no es un criterio de acción de inconstitucionalidad con 8 votos, no es la resolución de fondo de la controversia constitucional. Y tampoco nos dice algo que es muy importante, que es, y no es una suspensión. Sí, claro, si hubiera venido un juicio de amparo y le hubieran otorgado una suspensión al gobernador Cabeza de Vaca, por supuesto que ni la Fiscalía pudiera haber solicitado la orden de aprehensión ni nosotros pudiéramos haber congelado las cuentas, pero pues no tiene esos efectos un desechamiento. Un desechamiento lo que dice es que no hay elementos, no se cumplen los requisitos procesales para poder analizar de fondo la petición. Y la petición es muy interesante, es qué vamos a hacer con el artículo 111 de la Constitución. El artículo 111 dice que cuando a un gobernador se le quita el fuero, se va a remitir al Congreso del Estado para el trámite correspondiente, pero no dice cuál es el trámite correspondiente. Si nos vamos a la Constitución de Tamaulipas, y aquí hay dos interpretaciones. Quien dice el trámite correspondiente es que se tiene que hacer un procedimiento de desafuero a nivel local para poder proceder en contra del gobernador, o hay quienes pensamos que es casuístico y depende de lo que diga la Constitución de cada estado. Y la Constitución del Estado de Tamaulipas lo que dice es que en caso de muerte o en caso de que sea declarada la procedencia en contra de un gobernador en funciones por violaciones a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, es decir, que se le ha quitado el fuero constitucional, lo procedente es la designación por el Congreso del Estado de un gobernador interino sustituto. En este caso sería sustituto porque el mandato de Cabeza de Vaca está por terminar. Entonces, ese es el tema de fondo de la interpretación constitucional que en este momento no tenemos respecto a la controversia constitucional planteada. Pero mientras no exista un efecto suspensivo, mientras que no se haya dictado una suspensión
en un juicio de amparo o inclusive en este tipo de procedimientos constitucionales, que si bien no es lo ortodoxo, ha habido casos en que la Corte ha otorgado suspensión en una acción de inconstitucionalidad, por supuesto. Por ejemplo, pues lo cierto es que pues, la autoridad ministerial tiene la facultad para seguir, para actuar, y el juez de control, en este caso, pues terminó obsequiando la orden de aprehensión. Ahora, la orden de aprehensión, déjame detenerme aquí, pasa de ser de enriquecimiento ilícito a delincuencia organizada. ¿Encontraron ustedes nuevos elementos o son los mismos que se presentaron en la Cámara y que realmente no convencieron? Sí, a ver, se trata de los mismos elementos que estuvieron en la Cámara de Diputados. Hay que recordar que ante la Cámara de Diputados se hace una primera imputación solo respecto a la venta de un inmueble. Después la Fiscalía hace otra, digamos, aporta nuevos elementos que nosotros le habíamos entregado con fecha posterior. Hay que recordar que la primera solicitud de la Fiscalía es de marzo del año 2020, la primera denuncia de la unidad es de julio del año 2020, y que después del propio testimonio que rendían de la sección instructora, me empezó a llegar una serie de información nueva que procesamos y presentamos ante la Fiscalía General de la República y que ellos me entregaron a la Cámara de Diputados. Ahora, se trata de la misma información, pero hay algo que es importante, y es que cuando más de 3 personas actúan en concierto para la comisión de una conducta delictiva, eso ya se considera como delincuencia organizada, y el lavado de dinero pues es una actividad, se trata de la colocación de recursos provenientes de alguna operación ilícita, como puede ser el enriquecimiento ilícito, que era lo que se había planteado de origen. Ahora, la Fiscalía General de la República es la que tendrá que dar pues, más elementos respecto a esto, respecto a la orden de aprehensión. Lo que nosotros podemos decir es que a partir de los elementos que habíamos encontrado y de nuestro planteamiento, que pasó por la sección instructora, que pasó por el Pleno de la Cámara de Diputados, que pasó por la CEIDO y que pasó finalmente por un juez de control, pues había elementos para poder hacer el congelamiento de las cuentas. Y familiares, ¿verdad? Y incluyendo a toda la red, porque se trata de una red. Al final del día... Pero una red suena como muy, como de verdad, como muy sospechoso, y aquí vendrían a ser realmente los familiares, ¿no? Y testaferros, es decir, todas las empresas fachada que operaron para efecto de poder transferir los recursos, de los familiares, por la adquisición de los bienes inmuebles en Estados Unidos, que digamos no correspondían a los ingresos, por lo menos a lo reportado ante el fisco. ¿Cómo de cuánto estamos hablando? ¿De qué cantidades? Bueno, en realidad habíamos hecho una primera aproximado de, solamente para recordar los datos. El primer inmueble es de 14.3 millones de pesos que vienen de 2 empresas fachada, así ya han sido reconocidas por el SAT, a una SOFOM, y la SOFOM le da los 14.3 millones. Después viene la venta de 42 millones por otra empresa, también con características de tener contacto con empresas de fachada, también ya incluso también así reportadas por el SAT en el procedimiento de empresas que facturan operaciones simuladas, y que incluso tenían algunas de ellas algún tipo de transacción con el cártel, con empresas vinculadas con el cártel de Sinaloa. Tenemos también que esa empresa recibía, que es la que paga el departamento, había recibido recursos de un tercero, que a su vez había recibido recursos de una empresa que había contratado con el gobierno del estado de Tamaulipas. Ahí son como 50 millones de pesos. Y se va viendo cómo se va transfiriendo los 53 millones de pesos a una cuenta del dueño de la empresa, y de ahí se van a la otra persona, y de ahí llegan a cabeza de banco. Al final llegan como 33 millones. Tenemos además el recurso que fue utilizado para la adquisición del inmueble, 42 millones, que viene de estas empresas. Habría que sumarle entonces pues los inmuebles localizados en Estados Unidos a nombre de un primo, de los hermanos, de la mamá, del propio cabeza de vaca, de la esposa, pues que no corresponden con los ingresos que había tenido como diputado, como senador o como gobernador. La adquisición de un rancho, que la verdad es que nos parece que el monto por 66 millones de pesos,
pero nos parecía que el monto era reducido en relación a las dimensiones geográficas. Estamos hablando de más de 260 hectáreas, que es donde finalmente hay un planteamiento de generar campos de energía eólica. A ver, en uno de los tweets que escribiste en esta semana, decías que iban a investigar si habían financiado de manera ilícita campañas electorales. ¿Hay algo de eso realmente o nada más es parte de lo que van a explorar? Es una parte muy importante. Desde que en 2014 se aprobó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, hay una obligación legal de la UIF de colaborar con el INE a través de un convenio de colaboración. Esto lo firmamos en septiembre de 2019. Como sabes, lo hemos comentado alguna vez, la consejera Carla Hofer impulsó que hubiera un anexo técnico vinculado con violencia política contra las mujeres, lo cual nos pareció una muy buena idea, porque permite saber cuál es la capacidad económica de los infractores. Y con ello, en casos de violencia política contra las mujeres, con ello se amplió hacia otros procedimientos y entonces nosotros colaboramos habitualmente con el Instituto Nacional Electoral en la entrega de información. De hecho, hemos tenido trabajo en varias vías. Hemos analizado a todas las candidaturas, a gobernadores y gobernadoras de las entidades federativas, y se les ha dado la información al Instituto Nacional Electoral respecto a lo que hemos detectado que pudiera ser un tema irregular. Ante cualquier requerimiento del INE, nosotros entregamos dentro de los 5 días hábiles siguientes la información y hemos tenido requerimientos, una serie de requerimientos importantes. Se nos pidió... ¿Encontraron algo en Tamaulipas? Estamos revisando, estamos generando un modelo de riesgo para ver si hay recursos de Tamaulipas, porque nos llegó una denuncia por parte de un partido político, aunque particularmente era San Luis Potosí, en donde se señala que se está financiando una campaña desde Tamaulipas hacia San Luis Potosí. Se tiene que verificar si eso es cierto o no. Puede no coincidir con la realidad, pero lo que no se puede hacer es digamos, intuir o no actuar frente pues, a una imputación ya de naturaleza formal. Creo que en este sentido, lo que primero se tiene que hacer es un modelo de riesgo. Por ejemplo, nada más para terminar lo del INE, lo que hacemos con las empresas es que nos da el INE, el padrón de proveedores de las empresas, y nosotros revisamos, por ejemplo, si tiene actividad fiscal o financiera, y se le entrega al INE la información. Ellos son los que van a determinar. Digamos, la instancia competente es el INE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales serían las instancias que tendrían que investigar esto. Nosotros solamente pues, vamos a proporcionar la información en caso de que encontremos algo que pudiera ser irregular. Pero lo que es un hecho, Marta, es que hay financiamiento ilícito en las campañas. Es decir, tenemos financiamiento que viene a veces de la delincuencia organizada, tenemos financiamiento que viene de la Operación Zafiro, por ejemplo, que viene de los gobiernos, a partir de empresas fachadas, de trasladadores de valores. Tenemos incluso temas vinculados con financiamiento ilícito que viene de empresarios, ¿no? Odebrecht, ¿no? Lavallato para los brasileños, Odebrecht para nosotros. Es un caso en donde se trató de financiamiento ilícito a campañas electorales. Podemos hacer dos cosas, o cerrar los ojos y decir que no pasa nada, o actuar. Nosotros hemos decidido actuar y ante una imputación respecto a Tamaulipas hay que hacer la investigación. Ahora, ¿esto terminará antes de las elecciones? Pues yo creo que no. No hay, digamos, no hay una investigación bien hecha financiera, pues te tarda más allá de las 2 semanas y media que falta para la jornada electoral. Y lo que sí creo que es importante es empezar a desmantelar esto, ¿no? Personas que nadie puede acusar de simpatizantes de la 4T, como María Amparo Casaro, como Luis Carlos Ugalde, han publicado un texto sobre esto, en torno a la cantidad de recursos ilícitos que se introducen a las campañas y que tienen que ver con algunas deficiencias de nuestro sistema de fiscalización, que hay que reconocerle su fortaleza y hay que reconocerle, digamos, sus avances, pero hay cosas que todavía siguen quedando fuera. Por ejemplo, por eso déjame parar aquí. ¿No han estado realmente cerrando los ojos frente a San Luis Potosí en el sentido de Ricardo Gallardo, por ejemplo? Tú mencionabas San Luis Potosí, precisamente, pero nada más viendo la versión de si desde Tamaulipas financian
al PAN, me imagino, a Pedrosa. Y Ricardo Gallardo, que no es todavía más escandaloso que el caso del propio García Cabeza de Vaca. Bueno, nosotros, a mí el presidente lo que me pidió es que no nos introdujéramos en los procesos electorales. Tenemos muchas denuncias. Una de ellas tiene que ver efectivamente con, y además esto es público, con el caso de Gallardo en San Luis Potosí. Tenemos una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Pero tus cuentas, o sea, yo creo que no checan, ¿no? Y temas importantes también, o sea, hemos tenido congelamiento de cuentas de empresas cuando hemos localizado que tienen características de fachada. Ellos, por supuesto, pues, han presentado los mecanismos de defensa a los que en este momento pues, Cabeza Vaca también tiene acceso. Lo que me ha pedido mi presidente es que no intervenir en el proceso, en los procesos electorales. Claro, ¿en qué sí podemos intervenir? En lo que la ley nos obliga a intervenir, que es darle información al INE, darle información a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a la Fiscalía General de la República en casos de corrupción, en casos de temas que pudieran ser, por ejemplo, delincuencia organizada. ¿Y a Gallardo no le han encontrado nada? No, en todos los casos se han encontrado cosas y se han denunciado. El asunto es si realmente queremos que la Unidad de Inteligencia Financiera esté haciendo, digamos, públicos los resultados de temas vinculados con los candidatos. Yo creo, y las candidatas, yo creo que no. Yo creo que es importante que sea el INE y la FED los que hagan el pronunciamiento respectivo y nosotros les proporcionaremos la información. Faltan 2 semanas y media. El INE tiene que hacer sus procedimientos de fiscalización y entonces determinar si hubo una actividad, un financiamiento ilícito de las campañas, y nosotros tendremos que decirles si hemos localizado empresas que tengan las características de ser empresas fachada. Por ejemplo, una empresa de reciente constitución que de repente empieza a recibir millones de pesos en depósitos en efectivo, o empresas que empiezan a comprar tarjetas prepagadas. O sea, ¿para qué tendrían que comprar 1,000 o 2,000 o 3,000 o 5,000 o 10,000 tarjetas prepagadas o 100,000? Pues evidentemente para distribuirlas durante las campañas electorales. O tenemos el caso de los activos virtuales. Y esto es algo muy importante que está sucediendo en el mundo, que tiene que ver con cómo generamos los mecanismos de prevención e identificación de recursos de activos virtuales. Hoy, digamos, hemos avanzado en la recalificación de Gafi en esta materia de activos virtuales, pero de hecho está así viene el dictamen de Gafi respecto a lo que estamos haciendo nosotros, pero es innegable que puede alguien traer un activo virtual y materializarlo en México y con ello financiar campañas electorales. Es innegable que podemos tener temas vinculados con trasladadores de valores, ¿no? Sí. Operación Zafiro, y me tocó conocerlo de cerca porque la única orden de aprehensión federal que hay en contra de César Duarte en Chihuahua tiene que ver precisamente con Operación Zafiro y tiene que ver con el desvío de fondos estatales para fines electorales que terminaban yéndose en trasladadores de valores, es decir, el dinero se depositaba en un cheque por parte de la Secretaría de Finanzas de Chihuahua y se sacaba el dinero en efectivo para la campaña electoral y lo entregaban contra recibo a las oficinas del PRI en el estado de Chihuahua. Entonces, digamos, yo recuerdo toda esa operación y lo que necesitamos es generar mecanismos que prevengan ese tipo de, digamos, de actitudes, de prácticas que van al margen de la ley. Yo siempre dice que el presidente te ha pedido no intervenir en las campañas electorales, pero ¿cómo desligamos lo que acontece hoy con Cabeza de Vaca precisamente de las elecciones? Como que no hay manera. No, claro que sí, la denuncia viene desde julio del año 2020. Las primeras solicitudes y la primera investigación de la Fiscalía, pues desde marzo de 2020. Insisto que la Fiscalía de forma previa empieza a solicitar información y nosotros nos damos cuenta de que pues, hay una serie de irregularidades que es importante y además es nuestra obligación denunciar. Nosotros no somos una instancia pues, de procuración de justicia, sino de inteligencia, y nuestro papel termina en darle a las instancias competentes la información respectiva y presentar las denuncias en su caso. Y fue lo que hicimos con este caso particular de Cabeza de Vaca. Ahora, que se haya, digamos, logrado
la orden de aprehensión por parte de la Fiscalía o el procedimiento ante la Cámara de Diputados hasta este momento, pues ha tenido que ver con el flujo natural del tiempo en la integración de carpetas de investigación. Recordemos que el nuevo sistema procesal penal de corte acusatorio le exige un estándar mucho más alto al Ministerio Público y que, bueno, a criterios de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, en un tema que pudiera ser tan simple como un estado de cuenta, nos impide a nosotros dar los estados de cuenta a la Fiscalía. Bueno, por supuesto que se los damos, pero no les sirve a la Fiscalía para poder judicializar con esos estados de cuenta que nosotros les damos. Ellos tienen que volverlos a solicitar vía control judicial y esto va retardando el procedimiento hasta que pues están los elementos integrados en la carpeta para poder ejercer la acción penal, que fue lo que hizo la Fiscalía. Pero tú sabes lo importante que son las percepciones, que prácticamente se convierten en realidad. Tú ganaste un gran prestigio al frente pues, de la Fiscalía Electoral, ni más ni menos. Y ahora prácticamente se te acusa de estar utilizando las instituciones de manera facciosa. Estás como del otro lado, te convertiste en el monstruo. ¿Eso no te inquieta, no te preocupa? A ver, yo nunca he perseguido a alguien que no se lo mereciera. O sea, a nadie en este momento ha podido defender públicamente a Cabeza de Vaca o a Romero de Champs o a Collado, a Rosario, de que las cosas que le hemos imputado no hayan sido ciertas. Yo no veo a nadie diciendo que Cabeza de Vaca no se robó el dinero, por ponerlo en términos coloquiales, o que no tenía un modo de vida distinto o que se estaban utilizando fines públicos para beneficios personales. No, a ver, yo no percibo a nadie que no se lo haya merecido. Y no se utilice esto con fines de naturaleza política. Y en todo caso, insisto, es algo que se presentó desde julio del año pasado, cuando ni siquiera el proceso electoral había arrancado. Y también pues, tiene que ver con actividad ilícita. Si una persona opera dentro del marco de la ley, pues nadie va a tener la posibilidad de objetarle algo, aunque sea, digamos, existan distanciamientos con el gobierno federal, estatal, municipal. El punto central es cuando pues, las personas actúan de forma ilícita, pues deben de tener una consecuencia. Y a mí ese es el punto central. Nosotros hemos denunciado gente de Morena, por supuesto, tanto pues, personas del gobierno del estado de Morelos, hemos denunciado pues, a más de 10 administradores aduanales, hemos encontrado... Un gobernador de este tamaño, ¿no? Sí, bueno, pero el nivel de ilicitud de Cabeza de Vaca pues, es mucho mayor que el de los otros gobernadores, aunque tenemos también un par de gobernadores también, de gobiernos locales ya denunciados. Y así como estos casos, bueno, te puedo decir el tema de la Universidad del Estado de Hidalgo. Sosa Castellán está en este momento preso y ellos eran gente pues, vinculada con Morena, ¿no? Y pues, bueno, fueron candidatos de Morena, todo el grupo relacionado con Sosa Castellán. Entonces, no, el punto no está ahí. El tema tiene que ver al contrario, con el cumplimiento de los estándares y las normas de derecho. El asunto es que a este grupo, Lavalle, por ejemplo, o este grupo, pues nadie los había tocado. Y hay que recordar que también pues, la denuncia empieza por una denuncia que el propio Emilio Lozoya les hace a 70 personas físicas y morales, entre los que estaban precisamente Cabeza de Vaca y Lavalle, pues que han sido de los casos de punta de lanza que ha tenido la Fiscalía General de la República. Porque nos quejamos de la corrupción, nos quejamos de la impunidad, pero cuando se hace algo en contra de un personaje de este tipo, insisto, no he visto a nadie que lo defienda en términos de su honorabilidad, la reacción es que es una persecución política, ¿no? Pues evidentemente no. Se trata de cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho. Yo creo que es ahí donde tenemos que avanzar. Es decir, que la percepción, tú hablas ahorita de percepción, que la percepción de riesgo sea alta, que las personas sepan, factureros, empresas fachadas, sepan que el SAT o la UIF pueden actuar y que los partidos políticos sepan que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, la Sala Regional Especializada, el Tribunal Electoral, actúan con firmeza frente a los casos en donde se acreditan algún tipo de irregularidad.
y no importa, digamos, no importa el origen partidista de la persona que haya sido denunciada. Si lo que importa es que si hay elementos suficientes se proceda en su contra. Y aquí, insisto, no solamente se trata de una percepción de la unidad, la Procuraduría Fiscal presentó también una querella, está la sección instructora de la Cámara de Diputados resolviendo, está también el Pleno de la Cámara de Diputados pronunciándose, está la Fiscalía General de la República solicitando al juez de control, hay una decisión, insisto que esto tendrá que explicarlo la Fiscalía, una decisión de un juez de control, y está, por supuesto, la parte del congelamiento de cuentas, aquí por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde hay los mecanismos procesales para que se defiendan en caso de que así lo decidan. Pero bueno, en este momento pues no sabemos dónde está el gobernador. Pues, técnicamente esto sería una persona ya prófuga de la justicia, y lo que creemos que es importante es que este tipo de prácticas de financiamiento ilícito, las campañas de enriquecimiento ilícito, pues sean finalmente pues, desterradas del sistema constitucional y del sistema mexicano, político mexicano. Esperemos que sí. Muchísimas gracias, Santiago Nieto. Ahora sí, se nos acabó el tiempo. Y ya seguiremos platicando. Creo que hay mucha tela de dónde cortar. Claro que sí. Bueno, hasta luego. Gracias. Encantado de verte. Muchas gracias. Bye, bye. Y vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.